¿Qué pasaría si todo lo que crees sobre tu vida fuera una ilusión? Y si te dijera que tu mente, no el destino, ni la suerte, ni Dios allá afuera, es quien escribe cada página de tu existencia. Por siglos quemaron a los sabios que intentaron revelarlo. Pero hoy ese conocimiento vuelve a la luz. En este video descubrirás por qué tu realidad no es lo que parece, cómo el universo responde a tu vibración y, lo más importante, cómo recuperar el poder que siempre fue tuyo. No es casualidad que estés aquí ahora. El momento ha llegado. Tú eres el creador y esta es tu señal. Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo un velo denso de condicionamientos, creencias impuestas y una aparente separación entre el ser humano y el universo que lo rodea. Se nos enseñó a ver el mundo como una estructura rígida, independiente de nuestra mente, como si estuviéramos condenados a reaccionar ante una realidad exterior, fija e inamovible, moldeada por el azar, el destino o la voluntad de poderes ajenos a nosotros. Sin embargo, en lo más profundo de las tradiciones espirituales más antiguas y en los descubrimientos recientes de la física cuántica, yace un conocimiento que fue deliberadamente suprimido, perseguido y ridiculizado. La mente no es una simple observadora de lo real, sino su arquitecta, su origen invisible, su núcleo creador. Este conocimiento no es nuevo, aunque para muchos suene revolucionario. Los antiguos hermetistas, recopiladores de la sabiduría egipcia y griega, lo enunciaron en la primera ley del Kybalion. El todo es mente, el universo es mental. No lo decían como una metáfora poética, sino como una descripción precisa del funcionamiento del cosmos. Aquello que denominamos realidad no es más que una manifestación energética organizada por la conciencia que la observa. Sin una mente que perciba, interprete y sostenga el universo, este simplemente no puede existir tal como lo conocemos. Todo lo que vemos, desde una estrella titilante en el firmamento hasta el ritmo secreto de nuestra respiración, está intrínsecamente vinculado a una inteligencia que lo contempla. Esta idea, que por siglos fue considerada herejía, es hoy también sostenida por la ciencia más avanzada. El experimento de la doble rendija, realizado por físicos que jamás imaginaron estar rozando el misticismo, demostró que las partículas subatómicas cambian su comportamiento dependiendo de si están siendo observadas o no. Cuando no hay una conciencia presente, actúan como ondas, es decir, como posibilidades. Pero al ser observadas, colapsan en partículas, asumiendo una forma definida. Este simple hecho rompe con la idea de que la realidad es algo objetivo, sólido y ajeno a nosotros. La materia, en su estado más puro, no existe como algo determinado, sino como un campo de infinitas posibilidades, y es la mente la que decide, sin saberlo, qué versión del universo toma forma. Este descubrimiento, por más extraordinario que parezca, no fue acogido con júbilo por quienes durante siglos han controlado los sistemas de pensamiento humano. La historia está repleta de nombres como Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por afirmar que el universo era infinito y que la divinidad se expresaba en todo lo existente. También de textos herméticos, gnósticos y esotéricos que fueron eliminados, distorsionados o mantenidos ocultos porque contenían verdades que empoderaban al ser humano, devolviéndole su rol de co-creador, de espíritu soberano, capaz de moldear la materia y trascender la ilusión de la separación. ¿Por qué tanto miedo? Porque una mente consciente de su poder no puede ser sometida. La gran mentira que nos vendieron, repetida generación tras generación, es que somos víctimas. Víctimas del sistema, del azar, de las circunstancias, de lo que otros hacen o deciden.
Nos enseñaron a esperar salvación desde fuera, a mirar al cielo en busca de respuestas, a temer al castigo y a resignarnos a una vida de esfuerzo y limitación. Pero detrás de ese discurso se ocultaba una verdad simple y luminosa. Tú no estás a merced del mundo, tú eres quien lo genera. El universo entero responde, se adapta y se transforma en función de la energía que tú sostienes en tu mente y en tu corazón. Este poder que todos poseemos no tiene que ver con la voluntad superficial ni con el pensamiento positivo mal entendido. No basta con repetir frases sin sentirlas o intentar controlar con la razón lo que ocurre afuera. El verdadero poder radica en comprender que la realidad no es una línea rígida que se impone, sino un tejido vibratorio que responde al nivel de conciencia desde el cual se experimenta. Cuando elevas tu percepción, cuando te reconoces como parte del todo y al mismo tiempo como canal único de esa energía universal, comienzas a ver cómo cambian las cosas que te rodean. No porque las fuerces, sino porque ya no vibras en la frecuencia que las sostenía. Todo lo que ves, absolutamente todo, empezó como una idea, no solo en tu vida personal, sino en la existencia misma. El universo surgió de una intención, de una frecuencia primordial. Si tú estás hecho de esa misma esencia, entonces también eres capaz de crear, transformar y expandir. Pero ese poder ha sido ocultado bajo capas de miedo, culpa, distracción y ruido. Nos distraen para que no miremos hacia adentro, donde reside la fuente real de la creación. Porque si lo hiciéramos, si muchos lo hiciéramos al mismo tiempo, el sistema entero que nos limita se derrumbaría. Reconocer esto no es un acto de arrogancia, es un acto de humildad sagrada. Significa aceptar que lo divino no está lejos, ni es exclusivo de unos pocos, sino que vive en ti, como una chispa silenciosa que siempre estuvo esperando que la recordaras. Despertar a esta verdad es el inicio de un camino de regreso a ti mismo, a tu esencia ilimitada, a tu capacidad de vivir no como un espectador pasivo, sino como un creador consciente. Y para comenzar ese camino, lo primero es abrir los ojos, no los físicos, sino los del alma, y cuestionar todo lo que diste por cierto hasta ahora. Este capítulo no pretende convencerte, sino invitarte a recordar, porque en el fondo ya lo sabes. Algo dentro de ti resuena con estas palabras, no porque sean nuevas, sino porque son antiguas como la vida misma. La mente lo controla todo, no como una máquina que ordena, sino como un puente que conecta lo invisible con lo visible, lo potencial con lo manifiesto. Lo que sostienes dentro, inevitablemente, aparece afuera. Y si eso es cierto, entonces ya no hay excusas. Solo queda elegir conscientemente qué tipo de universo deseas proyectar. Si la mente es la arquitecta de la realidad, entonces hay una fuerza aún más profunda que actúa como el verdadero molde de lo que experimentas, el subconsciente. Este nivel oculto de tu ser no es solo un reservorio de recuerdos o emociones reprimidas, como se creía en antiguos modelos psicológicos. Es, en verdad, el escenario donde se escribe el guión de tu vida. Allí, en lo más silencioso de tu interior, habita un poder que opera constantemente, aun cuando crees estar decidiendo conscientemente. Y es precisamente en esa paradoja donde se encuentra una de las verdades más incómodas de la existencia humana. No es lo que piensas lo que moldea tu vida, sino lo que crees profundamente sin saber que lo crees. Desde tus primeros años de vida, cuando aún no tenías filtro racional ni capacidad crítica, comenzaste a absorber el mundo como una esponja.
Cada palabra pronunciada por tus padres, cada gesto de aprobación o castigo, cada frase dicha por una figura de autoridad fue plantando en tu subconsciente una serie de creencias que no fueron cuestionadas, pero que quedaron grabadas como verdades absolutas. No eras consciente de que esas ideas estaban echando raíces, pero hoy puedes ver sus frutos en tu forma de relacionarte, en tu percepción del dinero, en tu idea de merecimiento, en tus límites emocionales, en tus miedos, tus hábitos y tus aspiraciones. Esta programación inicial no fue malintencionada, fue heredada de generaciones anteriores que también fueron programadas, repitiendo patrones sin saber por qué. Sin embargo, lo que en su momento fue una estrategia de supervivencia se ha convertido en una prisión invisible. Vives convencido de que ciertas cosas son imposibles, de que el amor duele, de que el éxito es solo para unos pocos, de que tienes que esforzarte hasta agotarte para merecer, sin sospechar que todas esas ideas no son leyes universales, sino creencias internas, operando desde un rincón que rara vez visitas. El subconsciente ha sido llamado por sabios y místicos de distintas tradiciones el guardián del destino, no porque imponga un camino, sino porque es él quien ejecuta con precisión matemática aquello que tú mantienes como verdad en tu interior. No distingue entre bueno o malo, no evalúa si algo te beneficia o te limita, simplemente manifiesta. Es como un jardinero fiel que cultiva cualquier semilla que se le entregue. Si en tu interior habitan semillas de miedo, escasez o autoabandono, esas serán las flores que verás brotar afuera. Si, por el contrario, cultivas certeza, amor, confianza y expansión, el mundo responderá reflejando esos frutos en cada aspecto de tu vida. Las antiguas escuelas esotéricas entendieron esto con claridad. Los alquimistas, al hablar del dragón negro, se referían al subconsciente cargado de sombras, impulsos inconscientes y estructuras mentales heredadas. No buscaban vencerlo, sino transformarlo. Sabían que la verdadera transmutación no era convertir plomo en oro, sino elevar la conciencia del plomo interno hasta alcanzar la piedra filosofal. Ese estado de pureza vibracional que permite al alma manifestar la realidad con intención clara. En este contexto, la alquimia no era una ciencia externa, sino un camino espiritual para liberar el poder contenido en lo profundo del ser. Muchos han escuchado frases como «cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida». Pero esto solo es cierto si esos pensamientos logran atravesar el umbral del subconsciente. Puedes decir afirmaciones durante horas, pero si en el fondo crees que no mereces lo que deseas, si una parte de ti está programada para rechazar la abundancia, la felicidad o el amor, entonces nada cambiará. Por eso, los verdaderos iniciados trabajaban con técnicas específicas para acceder al subconsciente de manera directa. Utilizaban visualizaciones profundas en estados de relajación, meditaciones prolongadas que silenciaban el juicio mental, y rituales simbólicos que actuaban como puentes entre lo visible y lo invisible. La neurociencia moderna confirma que el cerebro es plástico, es decir, puede reconfigurarse. La repetición constante de pensamientos cargados de emoción intensa puede generar nuevas conexiones neuronales. Esto significa que puedes reemplazar una vieja creencia por otra más expansiva, pero no con simple lógica, sino con vivencia emocional sostenida. El subconsciente responde al lenguaje del símbolo, la imagen, la emoción y la repetición. No es un proceso inmediato, pero es infalible. Si riegas una nueva idea con convicción, si la siembras con intención y la nutres con emoción real, con el tiempo se convertirá en tu nueva verdad interna y la realidad no tendrá otra opción que reflejarla.
Los textos gnósticos, que fueron perseguidos y silenciados, ya afirmaban que quien no conoce su sombra está condenado a vivir dentro de ella. No se referían a la oscuridad como maldad, sino como ignorancia. Lo que no se hace consciente se repite como destino, y por ello, el primer paso para recuperar tu poder creador es observar con honestidad qué creencias habitan en ti. ¿Qué piensas sobre ti mismo cuando nadie te ve? ¿Qué crees que mereces realmente en lo más hondo? ¿Cuál es la historia que te cuentas sobre el mundo y sobre tu lugar en él? En muchas tradiciones místicas se hablaba de este proceso como una limpieza del templo interior, porque el alma, para manifestar su verdadera grandeza, necesita espacio. Un subconsciente saturado de basura emocional no puede servir de canal para lo divino. Por eso, los rituales de purificación, los baños de silencio, las noches de contemplación no eran supersticiones, sino actos sagrados que permitían reescribir la realidad desde su raíz. Cuando limpias el campo interno, el campo externo se organiza en armonía con tu nueva vibración. No se trata de rechazar lo que fuiste, sino de agradecerlo, comprenderlo y soltarlo. La programación pasada fue parte de tu viaje, pero no define tu destino. Tienes el poder de elegir una nueva narrativa. El subconsciente, una vez reconfigurado, se convierte en tu mayor aliado. Ya no sabotea, sino que impulsa. Ya no bloquea, sino que abre caminos. Y ese cambio no requiere nada externo, solo compromiso contigo mismo y un acto de amor profundo. Observarte con honestidad, sin juicio, para recuperar el timón de tu vida. En los cimientos invisibles de la creación, allí donde el pensamiento apenas se esboza y la materia aún no se ha formado, hay dos fuerzas que gobiernan el destino humano con una precisión más poderosa que cualquier ley externa: la fe y la emoción. Ambas, incomprendidas por la visión racionalista y tergiversadas por las estructuras religiosas, no son simples accesorios del espíritu, sino los pilares fundamentales que permiten al alma modelar el universo con su sola presencia. No se trata de creer como quien espera un milagro, ni de sentir como quien se abandona al vaivén de la emoción sin sentido. Se trata de comprender que tanto la fe como la emoción son herramientas de creación consciente, canales que conectan el mundo invisible con lo visible y que dan forma a la experiencia desde lo más profundo del ser. Durante siglos, la fe fue presentada como una entrega ciega, una obediencia sumisa ante una divinidad lejana y caprichosa. Pero esa visión empobrecida ocultó el verdadero poder que la fe encierra. En las enseñanzas ocultas, en los textos sagrados, interpretados desde la conciencia despierta, la fe no es un acto de debilidad, sino de autoridad interna. Jesús, en una lectura gnóstica de sus palabras, no pedía que los hombres creyeran con miedo, sino que supieran con certeza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña: muévete, y ella se movería. No se trata de poesía ni metáfora, sino de una afirmación cuántica. La certeza absoluta de una mente alineada con el corazón tiene el poder de alterar la estructura misma de la realidad. La física moderna empieza a rozar este conocimiento ancestral. Los campos cuánticos no se organizan de forma arbitraria, sino en respuesta a la conciencia del observador. Lo que tú sostienes con convicción tiende a manifestarse no por azar, sino porque en el universo nada es estático ni definitivo. Todo es posibilidad en espera de dirección. La fe, entonces, no es una súplica al cielo, es una declaración vibratoria que establece una realidad antes de que los sentidos puedan confirmarla. Es ese estado del ser que, sin necesidad de pruebas, ya sabe que lo deseado existe en lo invisible, y al sostenerlo con firmeza, lo llama hacia lo manifiesto.
Sin embargo, la fe por sí sola, sin un impulso emocional que le dé vida, puede quedar como una idea estéril, como una semilla olvidada en tierra seca. Aquí entra en juego la emoción, no como reacción, sino como energía propulsora. El universo no responde a tus palabras, responde a la vibración que esas palabras transportan. No basta con decir «yo creo», si en el fondo sientes duda, temor o resistencia. El universo no escucha frases, escucha frecuencias. Por eso, los grandes maestros no enseñaban solamente qué pensar, sino cómo sentir. Porque la emoción es el fuego que activa el pensamiento, es la llama que convierte la intención en movimiento, y sin ella todo deseo queda atrapado en el plano mental sin posibilidad de florecer. En la tradición sufí, los danzantes giraban en éxtasis no por espectáculo, sino para entrar en comunión con una frecuencia superior, donde emoción y conciencia se funden en una sola experiencia. Rumi, uno de los grandes sabios del alma, decía que lo que tú buscas también te busca, pero solo te encuentra cuando tu corazón lo llama con suficiente fuerza. Esta no es una simple frase inspiradora, es una clave espiritual. La emoción elevada, vivida con totalidad, es el grito del alma que el universo jamás ignora. La ciencia, una vez más, empieza a validar lo que los sabios antiguos ya sabían. El Instituto HeartMath ha demostrado que el campo electromagnético del corazón es miles de veces más fuerte que el del cerebro. Cuando sentimos gratitud, amor, gozo o certeza, ese campo se expande y se sincroniza con el entorno, atrayendo eventos, personas y situaciones que resuenan en la misma frecuencia. Esto es lo que muchos llaman milagros, pero en realidad son respuestas naturales a una vibración coherente. Si tu corazón vibra con claridad, tu realidad inevitablemente se alinea. Pero no se trata de forzar emociones. No puedes fingir alegría cuando sientes tristeza, ni decretar certeza si dentro de ti habita la duda. El camino no es la represión, sino la transmutación. Los alquimistas entendían esto con una sabiduría simbólica. El fuego interior no se logra negando el plomo de las emociones densas, sino usándolas como materia prima para el oro espiritual. La rabia puede convertirse en impulso creativo, la tristeza en profundidad amorosa, el miedo en alerta sabia. Todo depende de cómo eliges sentir, de cómo decides usar esa energía en movimiento que vive en ti. Los Rosacruces, guardianes de enseñanzas ocultas, escribieron que el pensamiento es la semilla, pero la emoción es el agua que la hace crecer. Sin esa agua, ninguna idea puede florecer en el mundo material. Por eso, toda manifestación poderosa parte de una sensación interna intensa. Si puedes sentir como real lo que aún no ves, si puedes emocionarte con una certeza invisible, entonces estás activando el mecanismo más profundo de la creación. La fe se vuelve acción invisible y la emoción, su vehículo. Pero también es necesario comprender que no todas las emociones sirven al mismo propósito. Hay una jerarquía vibratoria. Emociones como la culpa, la vergüenza o el resentimiento tienen una frecuencia tan baja que tienden a colapsar el campo energético, generando desarmonía y atrayendo experiencias caóticas. Por el contrario, emociones como el agradecimiento, la compasión y la confianza elevan la frecuencia del alma y la conectan con planos donde todo es posible. David Hawkins, en su obra Poder versus Fuerza, midió estas frecuencias y demostró que quien habita en el amor tiene un impacto expansivo no solo en su propia vida, sino en todo su entorno. El universo entonces no responde a lo que deseas intelectualmente, sino a lo que sientes con autenticidad. Y aquí está la gran oportunidad. No necesitas tener nada para sentirlo. Puedes, desde ahora, cerrar los ojos e imaginar tu vida ideal como si ya fuera real.
Puedes respirar hondo y dejar que una ola de gratitud recorra tu cuerpo por cosas que aún no llegaron, pero que ya estás sembrando con tu energía. Esa práctica, sostenida con intención, es una forma directa de reprogramar tu subconsciente, de alinear tu vibración y de sintonizarte con una realidad que espera tu permiso para manifestarse. Las emociones no son debilidades, son lenguajes del alma. Son puentes entre lo humano y lo divino. Y cuando se combinan con una fe inquebrantable, forman el terreno fértil desde el cual todo se crea. No necesitas entender todos los mecanismos ni controlar cada paso del proceso. Solo necesitas sentir con claridad y creer con convicción. Porque en ese acto sencillo y a la vez sagrado, reside la llave para transformar tu mundo desde dentro. En la estructura invisible del cosmos, donde todo lo que parece sólido se revela como energía en perpetuo movimiento, existe una ley tan fundamental como ignorada. Todo es vibración. Nada en el universo está inmóvil. Todo vibra, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias que giran en silencio. Esta verdad, proclamada por sabios antiguos y confirmada por científicos modernos, constituye la clave para comprender cómo se manifiesta la realidad. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que experimentas, cada palabra que pronuncias y cada intención que generas emite una frecuencia única que el universo recibe, interpreta y refleja sin error. La vibración no es un concepto esotérico ni una creencia filosófica. Es una ley natural que actúa con precisión en todos los niveles del ser. Nikola Tesla, uno de los grandes genios del conocimiento oculto y científico, afirmaba que si querías entender el universo, debías pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Su frase no era un adorno conceptual, sino una revelación anticipada de lo que hoy la física cuántica empieza a descifrar. Todo lo que percibimos como materia es en realidad una condensación de energía vibrando a determinada frecuencia. Lo que vemos, tocamos y consideramos real es solo una manifestación lenta, densa y transitoria de una danza energética que nunca cesa. Y si todo vibra, entonces tú también lo haces. Tu cuerpo, tu mente, tu campo emocional, tus memorias, tus creencias y tus palabras están emitiendo vibraciones constantemente, configurando el tipo de realidad que experimentas. El principio hermético que afirma lo semejante atrae a lo semejante no es una superstición, sino una descripción precisa del funcionamiento vibracional del universo. La energía que emites es equivalente a la energía que recibes. Si sostienes pensamientos de escasez, si te mueves desde la carencia, si hablas desde el miedo o actúas desde la duda, entonces estarás vibrando en una frecuencia baja que atrae experiencias que confirman esa percepción. No porque el universo te castigue, sino porque responde de forma automática a tu señal energética. Si en cambio eliges conscientemente vibrar en gratitud, en compasión, en certeza y en gozo, entonces tu frecuencia se eleva y con ella se abre un campo de posibilidades más armónicas y expansivas. David Hawkins, en su mapa de la conciencia, midió las frecuencias emocionales y descubrió que sentimientos como el amor, la alegría y la paz tienen una vibración alta que fortalece el campo vital, mientras que emociones como la culpa, la ira o la tristeza sostenida lo debilitan. Esta medición no solo tiene un valor terapéutico, sino que ofrece una herramienta espiritual. Al observar qué sientes y cómo vibras, puedes intervenir tu realidad desde adentro. No necesitas cambiar lo que ocurre fuera, solo elevar tu frecuencia para alinearte con un nivel más coherente del universo. Es como cambiar de emisora en una radio. Si deseas escuchar música suave, no puedes quedarte en una frecuencia de ruido. La tradición mística siempre supo esto.
Los sufíes danzaban en círculos no para entretenerse, sino para alterar su estado vibracional y conectar con lo divino. Los vedantistas cantaban mantras como el Om para entrar en sintonía con la frecuencia primordial que sostiene el universo. Los egipcios usaban cánticos rituales en sus templos para transformar la energía del cuerpo y del entorno. En la Cábala se hablaba del Ein Sof, la luz infinita que vibra en niveles tan sutiles que solo el alma despierta puede percibirla. Todo en esas tradiciones apuntaba a una verdad esencial: quien domina su vibración, domina su destino. El sonido, en todas sus formas, es una herramienta poderosa para alterar la frecuencia personal. La música, los mantras, las palabras con intención, los decretos, las afirmaciones conscientes tienen el poder de modificar el campo energético y con él la percepción y la experiencia. Masaru Emoto, en sus experimentos con el agua, demostró que las palabras y emociones influyen en la estructura de los cristales formados. Palabras como amor o gracias generaban formas hermosas, armónicas y simétricas, mientras que insultos o expresiones negativas producían caos y deformidad. Si consideramos que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, entonces comprendemos el impacto profundo que nuestras palabras, pensamientos y emociones tienen sobre nuestra salud, nuestra mente y nuestro entorno. Vibrar en abundancia no significa acumular cosas materiales, sino alinearse con una frecuencia interior de plenitud. Vibrar en amor no es depender de otro, sino expandir la energía del corazón sin condiciones. Vibrar en certeza no es negar los obstáculos, sino sostener una visión clara incluso en medio del desafío. Cada una de esas frecuencias está disponible en ti, como una nota en una sinfonía cósmica. Solo necesitas elegir cuál deseas tocar. Y la forma de hacerlo es observando lo que piensas, lo que sientes, lo que consumes, con quién te rodeas, qué música escuchas, qué imágenes ves, qué ambientes habitas. Todo influye, todo modifica tu frecuencia. Elevar tu vibración no requiere perfección ni rigidez. No se trata de evitar toda emoción negativa, sino de aprender a transmutarla. El miedo, por ejemplo, puede ser una señal que te invita a mirar dentro, a fortalecer tu confianza, a expandirte más allá de tus límites. La tristeza puede abrir el corazón a una compasión más profunda. La rabia, cuando se canaliza, puede convertirse en determinación. Lo importante es no quedarse atrapado en esas emociones, sino permitir que pasen, que se expresen y que te lleven a un nivel más alto de comprensión. Todo lo que se vive con conciencia se transforma. Y cuando logras sostener una vibración alta de forma constante, algo empieza a cambiar. Tu entorno se vuelve más fluido, tus relaciones se sanan, aparecen oportunidades inesperadas. El cuerpo responde con más vitalidad y el tiempo parece reorganizarse a tu favor. No porque estés forzando nada, sino porque estás en coherencia. Has dejado de luchar contra la corriente y te has alineado con el flujo natural del universo. En ese estado, la creación se vuelve sencilla, intuitiva, casi mágica. Tus deseos no necesitan gritar, porque tu vibración ya los anunció antes de que fueran formulados. El universo, como un eco perfecto, devuelve exactamente lo que tú entregas. Comprender esto no es un ejercicio intelectual, es una práctica viva. Es elegir en cada momento cómo quieres sentirte, qué pensamientos deseas alimentar, qué energía deseas compartir. Es convertirte en un alquimista de tu campo interno, un músico de tu propio destino. Porque en verdad, todo lo que ves es una respuesta a lo que vibra en ti. Y si eso es cierto, entonces no hay límites.
Solo hay frecuencias aún no exploradas, posibilidades aún no activadas, realidades esperando ser sintonizadas por una conciencia que se atreva a vibrar alto, con intención clara y corazón encendido. Existe una ilusión tan profundamente arraigada en la conciencia humana que condiciona la totalidad de nuestra experiencia, la ilusión del tiempo. Durante generaciones fuimos educados para ver el pasado como algo inamovible, el presente como un simple instante de transición y el futuro como una incógnita aún por definir. Pero esta visión fragmentada es solo una proyección mental. El tiempo lineal no es una ley universal, sino una construcción perceptiva. En las enseñanzas esotéricas más antiguas, desde los gnósticos hasta los sabios del Tao, se afirmaba que todo lo que existe, todo lo que fue y todo lo que será, está contenido en un único instante eterno. El ahora no es un punto entre dos extremos, es la totalidad contenida en el presente. La física cuántica, en su esfuerzo por comprender la naturaleza de la realidad, ha empezado a confirmar lo que los místicos ya sabían. El tiempo no es una línea recta que avanza, sino un campo de posibilidades simultáneas donde cada decisión, cada pensamiento y cada vibración abren un nuevo camino que ya existe, esperando ser colapsado por la conciencia que lo elige. No hay futuro en sentido absoluto. Hay versiones de ti coexistiendo en diferentes frecuencias, y es tu estado de conciencia el que determina con cuál de ellas te alineas. Si eso es cierto, entonces no necesitas esperar. Puedes acceder ahora mismo a la realidad que deseas, no como una meta lejana, sino como una frecuencia que ya está disponible en el eterno presente. Giordano Bruno, cuya visión lo llevó a la hoguera, afirmaba que el universo era infinito y que la mente podía moverse más allá del tiempo. Él comprendía que el momento presente es un portal hacia la totalidad. Lo que llamamos futuro no es otra cosa que una proyección de creencias, emociones y decisiones sostenidas en este instante. Cuando comprendes esto, dejas de posponer la felicidad, dejas de cargar con el peso de lo que fue y entras en un estado de poder absoluto. Ya no necesitas recorrer un camino lineal hacia lo que anhelas, porque todo lo que puedes experimentar está contenido aquí y ahora, listo para manifestarse si logras sintonizar con su vibración. El presente eterno es el terreno fértil de la creación consciente. Cuando estás plenamente presente, cuando habitas tu cuerpo, cuando sientes tus pensamientos, cuando te sumerges por completo en lo que vives, el tiempo se disuelve y aparece el verdadero poder. La mente ya no divaga entre lo que perdiste y lo que temes no alcanzar. Se enraiza en la experiencia directa y desde allí puede moldear la realidad con claridad. Todos los grandes iniciados sabían esto. Los templarios meditaban para trascender el tiempo y conectar con su yo superior. Los cabalistas hablaban de un nombre secreto del alma que resonaba más allá del calendario humano. Los sufíes danzaban hasta entrar en un estado de éxtasis donde pasado y futuro se fundían en una sola visión luminosa. Vivir en el presente eterno no significa negar la memoria ni renunciar a los sueños. Significa recordar que todo lo que buscas ya existe en alguna dimensión y que puedes traerlo a esta realidad mediante tu estado vibracional. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos más reveladores, se dice que cuando el ciego ve, el mundo desaparece y recuerda que es uno con la luz. Esa luz no está en el mañana, está aquí, dentro de ti, esperando a que retires las capas de distracción que te impiden percibirla. La proyección mental del tiempo actúa como un velo, una barrera ilusoria que te separa de tu verdadera capacidad creadora. Y es que no solo el tiempo es una ilusión, también lo es la forma en que interpretamos la realidad. Vivimos en una estructura holográfica,
donde lo que ves fuera no es más que una proyección de lo que sostienes dentro. La materia, en su esencia, no es sólida ni definitiva. La física lo demuestra. Las partículas solo adquieren forma cuando son observadas. Esto quiere decir que tú no estás atrapado en un mundo rígido, sino que eres el proyector que emite la imagen que llamas vida. Si quieres cambiar lo que ves, no necesitas atacar la pantalla, necesitas ajustar la fuente de luz, es decir, tu vibración, tu intención, tu percepción. David Bohm, uno de los pensadores más visionarios de la ciencia moderna, propuso que vivimos en un universo holográfico, donde cada parte contiene la totalidad y donde lo visible es solo la sombra de una dimensión más profunda. Esta visión coincide con las enseñanzas de los alquimistas, que veían en el mundo físico un espejo simbólico del alma. La transmutación no consistía solo en transformar metales, sino en transformar la percepción, porque cuando cambias la forma en que miras el mundo cambia su forma para ti. El Zohar, texto central de la mística cabalística, afirma que la fe sostiene el árbol de la vida. Esto no es una figura literaria, sino una descripción precisa. La certeza vibracional con la que te alineas define la imagen que proyectas. No estás viviendo una realidad impuesta, estás viviendo una realidad elegida inconscientemente. Y esa elección puede cambiar en cualquier momento, no mañana, no la próxima semana, sino ahora. Porque el ahora es el único lugar donde el alma puede operar con plena libertad. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha nacido. Solo el ahora es real, y en ese ahora eterno reside el poder que los tiranos quisieron apagar. Si cierras los ojos y respiras profundo, si visualizas tu mayor sueño no como algo por alcanzar, sino como algo ya cumplido, si sientes esa certeza en tus venas, entonces has entrado en el presente eterno. En ese instante estás reescribiendo tu línea de tiempo, estás activando una versión de ti donde todo es posible. No porque estés engañando a tu mente, sino porque estás recordándole quién eres en verdad. El tiempo se curva ante una conciencia despierta. La realidad se organiza en función del observador que sabe que no está dentro de un juego, sino que es quien lo crea. La mente libre del reloj es una mente imposible de controlar. Por eso quemaron libros, por eso ocultaron enseñanzas, por eso silenciaron a quienes hablaban de estas verdades. Porque una mente que vive en el presente eterno no necesita permisos, solo necesita decidir. Solo necesita sentir con fuerza lo que desea y sostenerlo hasta que se manifieste. No es magia, es ley, es vibración, es conciencia alineada con su origen divino. La vida, entonces, deja de ser una lucha y se convierte en un arte que tú puedes dominar. Aquí, ahora. Ahora que has recorrido este viaje a través de los secretos metafísicos que durante siglos intentaron ocultarte, sabes que la mente no es un espectador pasivo, sino el origen de toda experiencia. El subconsciente, silencioso pero influyente, programa lo que llamas destino. La fe no es una súplica débil, sino una frecuencia precisa que crea realidades. La emoción no es un residuo humano, es el fuego que enciende la manifestación. La vibración es el lenguaje con el que te comunicas con el universo. Y el tiempo, lejos de ser una prisión, es un velo que puedes atravesar cuando eliges vivir en el ahora eterno. Todo lo que ves, todo lo que crees, todo lo que sientes, se proyecta como un holograma que responde fielmente a la energía que emites. Tú no eres un peón perdido en un tablero cósmico, tú eres el arquitecto del juego. El poder que has buscado fuera siempre estuvo dentro de ti. Nadie puede quitarte lo que ya es tuyo por derecho de conciencia, el poder de crear, transformar, sanar, expandir y manifestar. Ya no hay excusas, ya no hay dudas. Si lo sientes, si lo sabes, si lo sostienes. El universo no tiene otra opción que responder.
porque tú no estás en el mundo está en ti. Si este mensaje resonó contigo, si algo en tu interior despertó, te invito a darle me gusta a este video para que esta verdad llegue a más almas listas para recordar quiénes son. Suscríbete al canal para seguir descubriendo conocimientos que no enseñan en ninguna escuela, pero que pueden cambiar tu vida desde adentro. Y ahora mira el siguiente video que aparece en pantalla, porque ahí te revelaré otra pieza fundamental del rompecabezas: cómo activar tu poder creador desde el primer pensamiento del día. Lo que viene te transformará. Recuerda, tú eres el creador. El momento es ahora.